Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, tremendo tochazo con el que vienen los siguientes invitados. Y uno de los grandes novelones de la historia, tienen 800.000 versiones en series y en cine, pero yo estoy completamente seguro que la mayor parte de los nuestros oyentes no leyeron el libro. Estamos con Javi Solís y Verónica García Peña. Estoy en la Casa Gris. ¿Qué tal estáis? Bien. Bien. Hola, David. Bien. Hola. Hola, oyentes. Tochazo, ¿eh? ¿Cuántas páginas tienen? Depende de la edición. La mía tiene 670 páginas. Y la mía, 633. Pero la mía tiene una letra muy chiquitaja, ¿eh? Sí, y un poco letra de Biblia esa, ¿eh? Sí, en realidad sí. Sí, Y sí. el papel también, sí. Hombre, es que lo mío es una edición de bolsillo. Estamos hablando, no sé si... ¿De la novela? ¿Qué novela? Jane Eyre. Air. Jane Eyre Charlotte para los amigos. Bronte. De Charlotte Bronte. Vale. O Charlotte Bronte, porque si se dice Bronte se diría Si se dice Charlotte. Jane Bueno, sí, Eyre. pero es que... Si se dice Jane Eyre, Charlotte. Pues Jane. Jane, ¿no? De Jane Ya, Eyre. pero el Eyre, ese Eyre, Eyre, Eyre. Con Y, sí. A ver, no así. tiene nada que ver con Se Irlanda. pronuncia así que me lo he buscado. Ah. Jane Eyre. Eyre. No, el de Irlanda es con I latina, si no digo mal. Sí, Sí, creo que sí. es verdad, sí, ¿no? Eyre. Es que tiene unos... Bueno, así, los apellidos y los nombres de esta novela tienen sus cosas, pero bueno. Bueno, contadme. Muy guapa de leer. Javi estaba entusiasmado. Te iba preguntando por el proceso y decía, ¿Sí? ¿qué, Javi? Sí, a ver, y ahora que está tan de moda la novela de su hermana, de Emily Bronte, Sí. Cumbres por las cosas, Sí. yo, Verónica, a ver si coincidimos en esto, A ver. que no lo sé. ¿Con cuál se quedaría usted de las dos? ¿A cuál elegiría? Las cosas sin ninguna Yo duda. con Jane Eyre. Sí. Sí. No me gusta Sí, el sí. final de Jane Eyre. ¿No? No, el último capítulo... A ver, no me gusta el final. No me gusta el último capítulo. El que está dedicado... El de que pone... El 38, el que pone conclusión. Creo que es un capítulo que no debería existir en el libro. O sea, si tú te lees todo el libro sin ese capítulo, vale. Porque es Pero que en no- ese capítulo... Acabarías en el 37. Sí, porque es que el 38 es toda la vida, al final, del cura ese pesado, el St. John's, que es un primo de la Jane, y no, que no. A mí la vida de St. John, es que St. John Pues que me yo la parece uno de los conclusión- personajes más horrorosos del mundo. Es pesadísimo. La te digo, conclusión ay, casi la ay, sacaría de lo que es el cuerpo de la novela. Ajá. Bueno, a ver. Vamos a empezar, Sí. porque luego ya nos A ver, calentamos. Sí. Jane Eyre, ¿de qué va? 1847, Eso. ¿no? Se publicó, es de Charlotte Bronte y se publicó con el seudónimo de Currell Bell, porque las hermanas Bronte publicaron al principio todas con seudónimos masculinos. Por desgracia, sí. Todas se apellidaban Bell, pusieron eso y cada una fue cambiando el nombre, aunque tenía que ver la primera letra del nombre con su nombre propio, ¿no? Charlotte, pues Currell. Y bueno, utilizaban esos nombres masculinos andróginos que no se supiera muy bien, porque Ya. si no la crítica les daba pal pelo o no les dejaban publicar. Y bueno, y esto pues fue un éxito desde el principio, la crítica la acogió muy bien, todo el mundo pues está, pues eso. ¿Y de qué va? Pues va de una chica que se llama Jane Eyre, que es una niña y que vive en la mansión o en la casa de los Reed, que es la casa de su tía, ¿no? Familia política. De familia política, donde no la tratan muy bien porque su tío carnal, digamos, ha muerto y entonces, claro, le hacen la vida imposible porque ella es como si fuera una extraña, ¿no? Y entonces, a pesar de las promesas que se supone que habían hecho de cuidarla tal y no sé qué, bueno, pues no la tratan nada bien y entonces la mandan al internado Low Goose, que es un internado para niñas, donde al principio también sobre todo pasan muchas necesidades porque las tratan también mucho rezar y mucho frío y Mucha mucho doctrina hambre, católica. sí. Y entonces pues bueno, pues ahí mal, pero ella no tiene un mal recuerdo de allí, de esa, porque allí conoció a la señorita Temple, porque allí aprendió muchas cosas, porque es allí, ¿no? Sí, la señorita Temple sí es allí. Y Bueno, aprendió- doctrina católica no, que eran protestantes. No, perdón. eran protestantes. No, es que me acabo de dar Sí, cuenta ahora. claro, Sí, claro. a Javi se le va. Y, Bueno, da igual, doctrina religiosa. sí. Vale. Bueno, el caso es que Cristiana. allí aprende muchas cosas y ella decide que quiere ser institutriz. O sea, entonces encuentra esto en el periódico y entonces va se presenta al puesto de institutriz y entonces allí se va a la casa del señor Rochester, la casa que sería Thornfield Hall.
Y y allí tiene que cuidar a una niña francesa que él tiene como acogida. Y allí, bueno, descubre el amor, descubre las relaciones sociales, las clases, el cómo comportarse, cómo no, bueno, descubre cosas. Y ahí es donde sería la mayor parte de la trama, lo más importante, y donde está la parte que se puede considerar gótica dentro de esta historia, que desde mi punto de vista no lo es, porque es una novela costumbrista más bien, e incluso romántica, pero no la... Pero tiene ambientación gótica. Sí, pero muy poco en realidad. Sí, no, es cierto que no predomina el gótico en la obra, ¿no? Y luego ya, bueno, pasa una cosa que sería el secreto del ático, lo que hay en el ático, por lo que ella no se puede casar con el señor Rochester, porque está a punto de casarse. Porque se enamora de su... Claro, se enamoran de su amo, y él de ella. Y entonces están a punto de casarse y ya justo... ¿Sabéis esto de las películas y de todos los sitios cuando dicen lo de... Y si hay alguien que tiene algo que decir para que esta boda no se celebre, pues ocurre, y entonces alguien dice, aquí no se pueden casar porque este señor y ahí se desvela ese secreto casado. Que es lo que hace que Jane Eyre al final se marche porque no quiere convertirse en la amante, porque él está casado. No vamos a decir con quién ni cómo, pero tiene que ver con el ático. O si lo decimos, sí, ya tiene 1847 años. O sea, a ver, vamos a destripar la obra. A ver, es que es lo más que es lo más característico. Bueno, pues, la mujer del señor Rochester, la primera mujer, es una mujer con problemas mentales, pero que es como si fuera una vampira. Y entonces la tienen encerrada en el ático porque ella se cree a sí misma una vampira, va por ahí mordiendo a la gente y haciendo cortes y sangre, e intenta quemarle una vez vivo en la cama, está mal. Y entonces, claro, esa es la parte gótica. Y además se dice la palabra upir, de vampiros y tal, o sea, es la parte oscura de la novela. Es lo que la diferencia de la historia de una institutriz normal y corriente, como podría ser, por ejemplo, una historia de Gaskell. Es lo que la diferencia de otros autores que pueden escribir sobre institutrices. Pero nada sobrenatural, solo problemas mentales. Bueno, no queda aclarado tampoco. A ver, se da a entender, pero como también hablan de Lupir, de como ella es una criolla... Ahí juega un poco con la ambigüedad de los sueños y de este tipo de situaciones. Y luego el miedo, a ver, hay mucho la idea esta del miedo, pero es real, del miedo al otro, al diferente. La mujer es real, quiero decir. Y bueno, y después de que claro, ella no se puede divorciar porque la quiere cuidar porque tiene problemas. Porque tiene, claro, y se siente culpable. Se siente culpable porque, bueno, al final no la va a dejar en la estacada, a pesar de su situación. Y bueno, entonces, pero no se lo dice a Jane hasta... también te digo que si ella es institutriz y vives en la casa... Uy, no, pero hay muchos... Es una mansión muy grande, entonces... Y de tal forma no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Porque ella está muy enamorada del señor Rochester. Sí. Entonces y luego tiene que luchar contra su amor, sus sentimientos. Entonces la moral ahí de la muchacha acaba por triunfar, acaba por encima de lo que realmente siente por el señor Rochester y se va y lo abandona, pero luego pasan cosas. Sí, luego ella se vuelve maestra en otro sitio, encuentra otra familia y esa familia en realidad resulta que es familia real de ella. Y luego incluso cobra una herencia y todo, o sea, las cosas le empiezan a ir bien. Y entonces, bueno, luego pues se decide volver porque de repente tiene como un sueño. Mira, esas sí que hay unas cosas como paranormales. Ella tiene como si el señor Rochester de repente la llamara, ¿no? Le diría, Jane, y entonces ella vuelve a la casa. Esa es la parte final, que a mí eso me gustó bastante. Porque claro, ella es como que siente que algo está sucediendo, que algo terrible está pasando. Y cuando llega, la casa del señor Rochester no existe ya, está quemada. Alguien la ha quemado. Entonces, la mujer, claro, la verdad, y que también muere en el... ¿Y murieron los dos? No, el señor Rochester no, se queda ciego y manco. Y pero con esto ya no hace falta que lean la novela, porque y Jane se queda con él. Se queda con él porque le cuida y eso, y se casan y se una madre. Pasó él de cuidar a la mujer a Jane Eyre a cuidar al amante que ya pasa a ser su marido. Sí. Pero bueno, a ver, la historia la contamos así porque la mayoría de la gente no, esto es como hemos dicho antes, hay tantas adaptaciones que la gente no sabe de qué va. ¿De qué vayan a ir? De una chica institutriz a la que, bueno, cuando era pequeña la zurraban mucho, lo pasó muy mal, luego se hizo institutriz, se enamoró de un señor que tenía a su mujer realmente escondida en el ático, pero luego al final hay un incendio, se juntan y ya está. No. A ver, sí va de esto, pero va de muchas otras cosas. Sí. Va de la amistad, va del romanticismo, de lo que decía Javi de la moral, va sobre muchas cosas. A ver, desde mi punto de vista, que conste que Jane Eyre es una novela súper moralista. Súper moralista, estricta. De hecho,
es la institutriz más parecida a la auténtica Mary Poppins que he visto yo en mucho tiempo. A la auténtica, no a la de los dibujos, a la que leímos. Pero con 20 años. Pero con 20 años. O sea, ella reproduce un poco lo que no le gustaba de cuando estaba internada. Pero es que cuando está internada no lo pasa tan mal, lo pasa mal al principio, Ajá. porque el que lleva el internado es un tío, un rata, ¿no? Y les da de comer fatal y les hace pasar frío y, ay, sí, ya sabemos, por el, ¿cómo se dice esto? Por el sacrificio hacia Dios, ¿no? Pues no, pero hay otros profesores y otra profesora y otra gente que no está de acuerdo. Entonces luego eso va cambiando y aprenden a vivir de otra manera y luego ya el internado no le parece tan mal. De hecho, ella se convierte en profesora de ese mismo internado. Entonces, bueno, lo que pasa que si nos fijamos sobre todo en la última película que ha sido la más famosa, claro, ahí sí, el internado en la película es lo peor y lo que le pasa en la casa de su tía también, bueno, unas cosas terribles. Yo vi hace poco una adaptación de la vida de la autora. Que estuvo bien. Charlotte Bronte. Sí. Pero es que los Bronte tienen, sí, se puede hacer una vida. Decía Verónica al mismos. principio que no era una novela gótica y que era costumbrista y demás, pero realmente yo creo que es una novela de género de autobiográfico, pero de ficción. Es un género autobiográfico de ficción. Autoficción, porque realmente Charlotte Bronte está contando lo que ella siente a través de Jane Eyre, ¿no? Es la narradora, es Jane Eyre en primera persona, eso, pero hay muchos momentos en la obra, en la novela, que parece que está hablando Charlotte Bronte de su pensamiento y bueno, todo lo que ella considera y que realmente en la sociedad victoriana, en la Inglaterra del 19, no se podía contar tan abiertamente como le gustaría. Entonces se utiliza un poco al papel de la protagonista como su voz, su voz propia. Hombre, es que ella fue institutriz y estuvo enamorada de un señor allá en Bruselas, creo que era, ¿no? Sí, donde estuvieron correcto. haciendo institutriz y claro. Y luego muchas cosas de las muertes de sus propias hermanas. Claro, porque recordemos que se quedó huérfana de madre a los 5 años, más 2 muertes, como dice Verónica, de 2 hermanos, no sé si un varón y una mujer, o las 2 mujeres, entonces, no sé. cuando la ingresaron a ella misma, a Charlotte, en una institución de niñas, iba con su hermana Emily, que es la autora de Cumbres Borrascosas, y con otra hermana que creo que se llamaba María, ¿no? Y murió. No. Claro, entonces murió allí en la institución. Entonces hay una muerte en la novela de una niña y eso que yo creo que tiene que ver con esa muerte de su propia hermana. Y luego Charlotte estaba muy concienciada con los efectos benéficos de la profesión pedagógica. Ajá. Ella creía mucho en la enseñanza para cambiar el mundo, las cosas. Sí. Entonces también se ve reflejado en Jane Eyre, porque Jane Eyre era después fue maestra, institutriz, como dice Verónica, de una niña pequeña, y en todos los pasajes prácticamente de la obra aparecen relaciones con la escuela, con la enseñanza, y luego un dato muy curioso. Sí. Son feos. Sí. Esto es muy interesante porque ellos mismos en la novela Jane Eyre se pasa el día diciendo lo fea que es ella, lo feucha, flacucha, poca cosa, como un pajarito, muy poca cosa, ¿no? Pero el señor Rochester también le describe como un tío nada atractivo con el que no te gustaría juntarte. Claro, luego tú ves las películas y las cosas y claro, ves los actores y dices, madre mía, yo ponerse a sus pies, el señor Rochester a sus pies, pero claro, luego no tienen nada que ver. Y Jane, pues bueno, tampoco la ponen tan fea como se describe a sí misma, claro. Aunque en la peli esta lo tengo por aquí apuntado, la última, la del 2011, que es la que más me gusta a mí, que la protagonista es Mia Wasikowska, que es la que hace con Tim Burton de Alicia y así. Esa muchacha, a ver, fea no es, pero es verdad que ahí está con las trenzas ahí pegadas a la cara, sin maquillaje apenas y tal y eso, entonces sí que la afean, digamos, pero aún así pues fea, pues. Luego la protagonista es muy dura consigo misma, es una persona muy dura, estricta. Y mira, un ejemplo, el señor Rochester parece que está prendado por una dama que es muy bella, y entonces Jane Eyre, para quitarse que no puede competir con ella, se obliga a hacer un autorretrato de sí misma y un retrato de ella, y que cuando piense que tiene alguna posibilidad de conquistar al señor Rochester, la conciencia le dice que mire esos retratos y se dé cuenta de cómo es ella y cómo es la otra mujer, que no, sí. Entonces
hay todo ese tipo de dureza, de flagelamiento mental. Pero luego el amor está en el interior. Claro, no, a ver, al final lo que triunfa es eso, son los sentimientos reales. Pero bueno, se autoimpone la otra dio calabazas y quedóse con lo seguro. No. Fue el señor Rochester el que dio calabazas a la guapa. Porque la guapa, sí, mucho guapa eso, pero de cerebro cero, O sea, las cosas... Bueno, sí tenía cerebro para lo que quería, que era en dinerillo, pero para nada más. No. Aquí triunfó en ese sentido, por eso digo yo que es una novela romántica más clásica, porque hay amor. Y que narra las distintas respuestas que una joven de la época va dando a los retos que le trae la vida, ¿no? Sí. Es un poco el... Sí, porque también rechaza al St. John's, que también la pretende, que es un primo suyo lejano, que es pesadísimo. Es que es el secundario más pesado. Bueno, hay más secundarios pesados. Lo que el viento se llevó, del que está enamorado Escarlata, también es pesadísimo. Pero son secundarios necesarios para que sus historias triunfen, ¿no? Pero son pesadísimos. O sea, son de estos pusilánimes que son... por Dios, que te dan ganas de sacudirles, de decirles, por Dios, pero haz algo con tu vida, pero algo de verdad, algo. Se nota muchísimo cuando la novela no hay entusiasmo a Verónica, No, a mí me gusta Jane. ¿Te gusta? Sí, pero me gusta más Cumbres Borrascosas, por supuesto. Y sobre todo, que es que yo cuando me leí el capítulo conclusión, hace ya mucho tiempo, no puede ser, o sea, me niego yo que no puede ser, o sea, no. Y luego, ¿por qué no? Porque en el fondo hay una cosa que sí que me parece mal. A ver, yo adoro a las Bronte, a todas ellas, pero Charlotte en su momento, cuando Emily sacó Cumbres Borrascosas y se descubrió que era Emily, la crítica la machacó. Primero no, era una novela de la leche, cuando se pensaba que era de un hombre. Cuando luego se supo que era de una mujer, ¿cómo una mujer ha podido escribir este amor tan deshonesto, estas cosas y tal? Y entonces Charlotte, para defenderla, que lo hizo con buena intención, pero claro, dijo, tenéis que perdonar a mi hermana, porque claro, es que ella es inexperta, es esto, no es como yo, que sé mucho. Y claro, y eso ya me pareció como... Y desde entonces, pues a ver, pues de tal... Te soy un poco de tirria. No del todo, porque me parece que Jane Eyre es una novela que todo el mundo debería leer, pero... que no. Y luego el final, pues que no. Es una novela que busca la realización personal de cada uno. Es decir, va un poco en dirección a cuando realmente sabes que tienes que tomar una decisión, pues escucharte a ti mismo, sin importar lo que los demás puedan pensar y decir. Y claro, esto es muy fácil ahora mismo de exponerlo, pero en el siglo XIX la auténtica revolución de Jane Eyre fue que es feminista, la mujer es mostrada con toda su personalidad y no dentro del tópico establecido como un elemento pasivo. Claro. ¿Sabes? Entonces esto en el siglo XIX, en 1847, pues realmente supuso una ruptura con todo lo que suponían los personajes femeninos en la literatura. Entonces, yo creo que es una novela sobre todo aconsejable por eso, por el retrato femenino que hace y los valores que busca Charlotte Bronte a través de esta novela. Y además lo dice, porque dice, mujeres y hombres comparten los mismos sentimientos. Ellas, al igual que sus hermanos, también necesitan ejercitar sus facultades y un campo donde poder concentrar sus esfuerzos. Resulta patético que esos compañeros más privilegiados las confinen en el hogar, a hornear pasteles o a zurcir medias, a tocar el piano o a bordar bolsas. Eso lo dice ella. Este pasaje también lo tenía yo apuntado. Que sí, es que es un pasaje, yo tengo puesto ahí feminismo. Claro, ¿no? Y tiene más cosas de estas. En ese sentido, por eso hay que leer Jane Eyre. Aunque a mí haya personajes como el St. John's, que me cae fatal, y que no me guste el capítulo final, no significa que la novela, o sea, sea una mala novela, porque no lo es extraordinaria. Y de hecho tiene capítulos como al principio, cuando la meten en la habitación roja, que a mí me recordó mucho a cosas de Juego de Tronos, y cuando es muy gótico. Sí, y cuando se descubre que la mujer del Rochester, la verdadera mujer, está arriba en el cuando ya tienen los sueños, cuando la mujer aparece con el vestido de novia, eso es súper, me recordó a Dickens, con lo del vestido de novia rasgado y tal. Esas partes son excelentes. Y luego lo que dice Javi, la idea de la moralidad, de cómo ella se describe a sí misma, lo dura y cruel que es, también te sirve para tú como lector darte cuenta de que a veces qué injustos somos con nosotros mismos, ¿no? O sea, nos miramos al espejo y nos decimos cosas malas. Coño, la sociedad ya nos dice cosas malas todos los días. Nosotros deberíamos al menos decirnos cosas buenas. Claro. A nosotros mismos y a los que nos rodean, ¿eh? Que decir un buenos días, un gracias, un qué tal estás, no cuesta tanto. Y la gente cada vez es más desagradable. Que entras por las puertas y no son capaces de decirte ni un hola.
Y eso está muy mal, porque aparte de mala educación, se trata de que ya vivimos en un mundo que es bastante cruel per se. Hombre, no le añadamos nosotros las cosas, ¿no? Y luego esto lo digo yo, quiero añadir que sobre todo los hombres tenemos que leer más a las escritoras, porque creo que no las escuchamos, y de una manera de escuchar la voz femenina a través de la literatura, pues es con obras que pertenecen a mujeres, y una de ellas, para mí, es Charlotte Bronte. O sea, después de leer Jane Eyre, muchas de las reflexiones que tienen las mujeres o que tuvieron, pues van calando también en nosotros. Y te das cuenta de que han pasado 200 años o más y que no hay cosas que no han cambiado tanto, porque el hecho de estar todo el rato planteándonos cosas sobre la belleza femenina, pues nada, podemos seguir así hasta el infinito. Hasta que se acabe el mundo. Sí, que el hombre se case porque no sé qué, o esa cosa de confinarlas al hogar, sobre todo en estos tiempos actuales en el que, pues no sé, empieza a oler como una neftalina rancia últimamente, en el que parece ser que nosotras tenemos que volver a confinarnos en el hogar involuntariamente. Que, oye, el que quiera voluntariamente hacer las cosas en su derecho está, pero involuntariamente, ¿no? Y que haya doble vara de medir cuando fae la misma cosa a un paisano que una mujer, que eso también sigue pasando mucho. Eso es. Respecto a la parte gastronómica. Vale, sí. Esos últimos minutos. Bueno, es que Jane Eyre sobre todo los primeros, hay mucho que contar. Sobre todo los primeros capítulos. A ver. Sí, los del orfanato y demás yo creo que es donde hay más comida hay, Verónica, me parece, ¿qué le llama la atención? Yo tengo 3 o 4 cosas. Bueno, no vas a decirlo todo. Yo tengo siempre apuntado un montón. Me parece que si no vamos a tener otra hora más de programa. No, pero a ver, sabes que yo siempre hago lo mismo. Yo me leo el libro, apunto todas las cosas y luego te digo a qué me sabe y a qué me huele. Y a mí este libro me huele a pan. Adelante, a pan. Sí, hay mucho pan. Sí. Pan en todas sus versiones. O pan con muchas cosas. Tienes pan con mantequilla, tienes pan con queso. Hay mucho pan con queso. Y luego hay migas de pan. Pan blanco, pan quemado, pan de distintos... entonces es lo que más me ha llamado a mí la atención. Luego sí que hay otras cosas, hay pasteles, hay dulces, hay fruta, pero es una novela que huele a pan. Yo me imagino Jane Eyre y pienso en pan. Bien. Luego hay una cosa que parece que se acaba de inventar ahora, pero eso ya existía en el siglo XIX, porque por lo que veo y sigo y demás... A ver, venga, ¿cuál? Sí, hay una especie como de tostadas con muchas cosas, no sé qué, revolucionarias y demás. Sí. Pues ya aparece una tostada con cebolla asada en Jane Eyre, que esta cosa está ahora como muy, no sé, estáis de acuerdo conmigo, como que es moderno, no, esto existía, y como decía Verónica, por cuenta del pan y que se hacía pan y era de calidad, pues le echaban todo tipo de ingredientes y uno que me llamó la atención fue tostada con cebolla asada. Pues eso tiene que estar rico. Tostada con cebolla asada. Y luego el pan además sirve para diferenciar cuando lo está pasando bien de cuando lo está pasando mal, porque cuando les pasan cosas malas, que sí, gachas y eso, hay que les dan ahí para coger quemadas en el internado, pues luego de premio le dan pan con queso. Entonces es como un premio. Cuando ella se escapa después de enterarse de lo de la mujer del señor Rochester y se marcha, se va sin nada, que eso no lo hemos dicho, se queda en la más absoluta miseria y va mendigando. Una mendiga, y no le dan. Y al final le pide a una señora el pan que va a desechar a los cerdos. Entonces el pan simboliza todo en esta novela, desde las cosas buenas, incluso al Cordero de Cristo, cuando San Jones y esta gente parten los panes, e incluso cuando ella después recibe una herencia, la reparte. Porque eso también es cierto. Habla mucho de que el hombre, ¿para qué quieres acumular? ¿No? ¿Que vas a ser el más rico del cementerio? No, es mejor repartir, vivir con ese dinero, ayudar a otros, ser más feliz, ¿no? Entonces ella reparte ese dinero y lo primero que hace, una vez que es rica, es preparar una super fiesta de Navidad con pan, con pasteles, con pastel de carne, con pastel con todo. Y entonces el pan representa todas esas como etapas que va pasando ella, desde el hambre hasta la riqueza. La opulencia, sí. Y también todo. O sea, el pan, para mí, por eso yo creo que... Luego tengo recogida una cita bíblica. A ver, muy bien. Hay muchas citas bíblicas. Ya sabes que a mí los Cristos, las vírgenes y todo eso me gusta mucho, pero, así que... David, te va a gustar. Porque ya verás, hace referencia a la gastronomía y a la comida de Salomón. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de ternero cebado donde hay odio. Pues sí, mira qué guapa, ¿eh? Es cierto. Sí, señor. Bueno, Salomón era un poeta, ¿no? No, Salomón era un... Bueno, pero digo que cuando escribe muchas de las cosas que dice... Pues pero es que la gente... Yo creo, mira, por cierto, deberíamos leer un día la Biblia.
y traerla al programa. Sí, Tú no sabes la cantidad. Quiere decir, pero igual. Me vas a dar 5 meses. Para 6 meses, claro. Sí, no, hombre, a ver, pues podemos hacer el Antiguo Testamento. La Biblia por entregas, con Verónica García Peña y Javi Solís. Que sí, hombre. Que... La Biblia en Les Fartures, cuidado, Verónica. Oye, ¿tú sabes la cantidad de comida que hay en la Biblia? Muchísimas, vamos, sí. Y además, luego hay muchos trozos que te los puedes saltar, porque cuando empiezan con los hijos, el hijo de no sé quién, que era hijo de no sé qué, del pastor de no sé qué, hay muchos capítulos así. Pero contigo no sé tanto, pero con Javi conmigo comentando recibiríamos un par de denuncias de abogados cristianos. Sí, no, porque ya estoy yo para defender la parte que hay que defender, porque yo soy partidaria de... La decencia la ponemos. No, porque yo soy partidaria de que hay cosas... Bueno, de que cada uno tiene que tener sus creencias. Sí, y luego, a mí eso me parece estupendo. Yo, por ejemplo, como adoro el arte sacro, pues yo todo lo que sea vírgenes, cristos y esas cosas me gustan mucho. Entonces, yo cuando estaba en la universidad, pues hice muchos trabajos sobre la Biblia, pues porque yo no estudié teología porque no se podía. Bueno, pero un libro muy interesante para conocer la historia de la humanidad también. O sea, la historia escrita de forma fantástica por otras personas. De hecho, hice un trabajo que a veces pienso en recuperarlo porque hoy sería como la leche. Para terminar, y no es una cita de la Biblia, sino una cita de Jane Eyre. Ay, a ver, la del pájaro. No soy ningún pájaro y no he caído en ninguna red. Soy un ser humano con voluntad propia. Sí. Qué guapo. Es la más famosa, la cita más famosa del libro. Sí. Pero hay algunas que a mí me gustan más. Bueno, no me las sé, ¿sabes? Les voy a abrir así y tú crees que me va a salir así. Seguramente sí. No. Porque tienes el libro con posit. Sí, hombre, claro, lo tengo marcado porque hay cosas. Bueno, hice una referencia que yo digo que yo lo tengo apuntado como Becker porque habla de los rayos de luna también. Para que veáis que sí, es verdad. Pero no voy a sacarlo. Ya lo haré una foto y la subo. Y la subimos a redes. Sí. Muy bien. Bueno, pues mira, un libro, ya veis, muy interesante para ayer, con 1000 adaptaciones en series y cinematográficas. Una última. ¿Sabéis quién hizo una vez de señor Rochester? A ver. Orson Welles. ¿En serio? En serio. Sí, yo lo sabía. Sí. En 1943, con Joan Fontaine. Muy bien, Jane. Lo desconocía. Para que veáis, aquí aprendemos de todo. Y no era muy agraciado físicamente. No. Pues mira, claro, es que el señor Rochester tampoco lo era. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Un abrazo.